Muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas en la sesión de hoy. Ya dimos inicio a nuestra grabación y vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos. Buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes, o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, atendiendo entonces a esta autorización y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de esta noche, en la cual vamos a trabajar bajo el objetivo de desarrollar composición gráfica de carácter esquemático que incluya los elementos básicos de un producto o del anuncio publicitario que se requiera para la campaña, haciendo uso de los textos redactados. Nuestra agenda para la noche de hoy está dada en estos 4 puntos iniciales. Dudas e inquietudes de la semana anterior, desarrollo creativo de piezas gráficas, uso del color en los anuncios y vamos a hablar de la evidencia a entregar esta semana de nuestra guía número 5, 2913010077, actividad 1, evidencia 5, boceto de piezas gráficas. Bueno, en realidad no es para entrega de esta semana, sino de la siguiente semana. Entonces, vamos a iniciar con nuestra temática. Dudas e inquietudes de la semana anterior. Los escucho. ¿Tenemos alguna duda? ¿Cómo les fue con la edición de video? Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Una pregunta. La verdad es que no he hecho eso, voy a hacerlo en estos días, pero entonces estaba mirando las grabaciones sí, las grabaciones y espérame, ya te digo bien, está las guías, digo, los guiones y estos, ¿cómo se llaman como tal la clase en donde vimos eso? Porque estaba mirando acá y la primera que vimos como tal fue la que dice informe publicitario. Ese sería la de el guión literario, porque o sea, es que no estoy segura porque no lo veo por nombres. Textos publicitarios, copy textos. Bueno, entonces, Esos dos, el de guión literario y guión técnico, no estoy bien segura en qué clases son. estamos viendo en este momento la plataforma en la cual vamos a revisar sesiones en línea. Bueno, voy a ponerlo en vista aprendiz para que ustedes lo vean como lo ven normalmente y no con todas las funciones que tengo yo desde mi rol de instructor. Les volvemos por acá, sesiones en línea. Vamos a ver las sesiones en línea de la fase de ejecución. Recordemos y vamos a revisar lo siguiente. Dentro de la parte del trabajo a desarrollar de guión literario y guión técnico, lo vamos a tener, mira, en la primera sesión del 6 de mayo, bueno, aquí está erróneo, de 2024, en el cual se llama lenguaje publicitario, perdónenme, donde vimos toda la parte del lenguaje audiovisual y está la parte del guión literario y el guión técnico. En la siguiente grabación del 8 está la parte del storyboard, que es esta que ustedes están viendo acá. Y aquí está el formato correspondiente. En la siguiente vamos a tener la parte de todo lo que es las recomendaciones para el desarrollo de las grabaciones de video. Y
En el siguiente empezamos ya la parte de edición, que son los dos últimos. Esto sería en nuestra carpeta de mayo. En la carpeta de abril, hacia el final, vamos a tener la parte radiofónica, que es donde hacemos ya los conceptos y demás para el desarrollo de lo que es el guión radiofónico. Empezamos a ver cómo se hacen los guiones de esta parte, en la última y la penúltima. Copy radial y copia audiovisual. Ahí ya empezamos toda la parte de producción. ¿Vale, Caro? Sí, muchas gracias, profe. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo, perfecto. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, si no tenemos más dudas o preguntas. Ay, bueno, veo que alguien me tiene la mano levantada. Darío, dime. Profe, qué pena. Buenas noches. Hola. Profe, es que tenía una pregunta. Bueno, digamos, en una toma, yo hice en el celular, pero la cámara la voy a hacer lateral, pero ahí es, digamos, cuando yo solamente la voy acercando, es cámara estática con movimiento de acercamiento o cómo le puedo poner ahí. Si vas a hacer el movimiento, puede ser un zoom o un traveling, dependiendo de lo que vayas a hacer. Si es que tú vas a mover la cámara acercándote, entonces haces un travel in, o sea, hacia acercamiento. O si vas a hacer el zoom con el zoom de la cámara del celular, lo dejas como zoom solamente. Ah, listo, profe. No, es solamente es para, digamos, digamos, el objeto está ahí quieto y yo me voy es como acercándome hacia la imagen. Travel Ujú. in, Ah, ok, profe. vale. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra temática de esta semana, que vamos a iniciar con la parte del desarrollo creativo de piezas gráficas. Dentro de la parte gráfica que empezamos a ver y que empezamos a desarrollar en esta guía, vamos a adentrarnos un poco más en el resultado de aprendizaje de producir las piezas de comunicación en boceto, cumpliendo con los lineamientos de diseño y la normatividad publicitaria. Dentro de esta evidencia llamada GAS 529.13.01.077 de la competencia construir el mensaje publicitario de acuerdo con el medio y los requerimientos del brief, vamos a trabajar la evidencia, dentro de la actividad 1, la evidencia 5 llamada bocetos de piezas gráficas. Esta actividad la vamos a trabajar desde el lunes 3 de junio, el lunes anterior, y nos vamos a extender hasta el 16 de junio, hasta el domingo 16 de junio. En ese orden, tenemos 2 semanas para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué es el desarrollo creativo? Cuando nosotros hablamos del desarrollo creativo, estamos hablando de la puesta en marcha de un concepto que ya hemos venido definiendo y que hemos venido estructurando desde la parte de la consolidación de la campaña en su estructura y creación. Cuando nosotros hablamos del desarrollo creativo, estamos poniendo en práctica ese concepto y lo estamos haciendo viable y posible dentro de lo que nosotros queremos comunicar a nuestro consumidor. Por ello es importante que sea muy entendible la comunicación y que a través de la visualización, la internalización o concepción correcta de lo que nosotros queremos transmitir se haga adecuadamente
este tipo de transmisión de mensaje. Por eso estamos hablando de la necesidad de proponer, establecer una base que del concepto lo vamos a tratar de pasar de aquí, a las manos. Del cerebro a las manos para llevarlo a la comunicación, en donde debemos tener en cuenta no solamente ya la parte escrita que la estuvimos conociendo, entendiendo y aprendiendo un poco, sino que adicional vamos a identificar en realidad cuáles son esos elementos visuales que van a ser un acompañamiento real de el concepto creativo de la comunicación y en sí de la campaña. Voy a mostrarles y darles a conocer una campaña que se llama She, una campaña que fue generada para la época navideña, ya tiene algunos años en nuestro haber publicitario, pero fue una campaña que marcó y que fue muy, muy, muy especial porque creó primero polémica. Luego de ello, mandó un mensaje primario que quería la empresa y que adicional ganó un premio en el año 2022 o 2023, ya les confirmo, creo que no, fue en el 2023, por el mejor anuncio de Navidad. She es un anuncio de J&B que ganó a la creatividad. Fue trabajada por un señor ruso, un publicista ruso, que creó el concepto gráfico y creó una serie de comerciales que llevaron a las piezas donde el mensaje fue muy directo, se creó de una manera muy explícita y que dejaba como no tanto el mensaje principal de la marca, sino también el mensaje social que quería dar de emoción, de valentía, de conexión frente a una segmentación muy delimitada y muy actual dentro de lo que es las personas que quería llegar o alcanzar con su campaña. Ganó el premio de oro de ideas, el premio de creatividad, premiado también por su realización, por su musicalización y adicional por el montaje desarrollado. Recibió en total 12 premios y vamos a verla para que no hablemos tanto, sino que verifiquemos en realidad cómo y cuál fue el proceso que desarrolló esta marca. Voy a compartirles, permítanme en un segundo, lo paro para que lo veamos correctamente. Listo. Bueno. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Ah, ¿vais a venir? Pues claro, estupendamente. Aquí estamos. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast,
Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She may be the reason I survive, the way and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is. Bueno, un concepto creativo muy interesante, ¿verdad? Un concepto que de verdad deja un mensaje y les voy a compartir la lista de videos para que ustedes puedan revisar y cómo se formó esta campaña. Ya se las comparto acá en el chat de nuestra clase. La importancia del mensaje, la importancia de la comunicación y el concepto creativo siguen siendo fundamentales para el desarrollo de lo que nosotros queremos comunicar. Después de revisar y de verificar y de mirar cómo, llegando desde la sensibilidad, el actuar, el crear, el de contar y narrar en esta parte que vimos audiovisual, también es importante definir y acompañarlo con la parte visual. Esta campaña llamada She de J&B, que es una productora de whisky, también tiene piezas no audiovisuales, piezas que acompañan, ya que ellos aportaron y obviamente fueron a muchos otros medios en los cuales hicieron una estructura visual adecuada para lo que querían mostrar dentro de la campaña. Y para ello, obviamente, debemos saber y estructurar y mirar y conocer cómo se realizan las piezas gráficas. El acompañamiento de los elementos gráficos visuales dentro de una campaña publicitaria son fundamentales, ya que son los que más van a llegar de una manera directa a el consumidor. Y cuando nosotros hablamos de los diferentes anuncios o piezas publicitarias que hacen parte de la campaña, debemos tener en cuenta que debemos hacerlas de tal forma que vayan acorde a el concepto creativo, a lo que queremos comunicar y a el cumplimiento o la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la campaña. Es por esto que son fundamentales y que debemos tener en cuenta su análisis
cuáles son las estrategias planteadas y cómo debemos en realidad conformarlo y estructurarlo para generar una pieza real de comunicación. Cuando nosotros hablamos de un anuncio publicitario o de una pieza gráfica publicitaria, estamos hablando que debemos mantener una estructura básica que comunique el mensaje adecuadamente. Y dentro de ella debemos tener en cuenta que como base o fundamento o mínimo contenido en una pieza publicitaria debemos tener en cuenta estos 5 elementos. Si ustedes se dan cuenta y alcanzan a ver el ejemplo que yo les traigo, no tienen mucho texto, pero sí la comunicación visual permite de una manera clara identificar todos los elementos que son necesarios en una comunicación gráfica visual para dar a entender el mensaje. Por ello, vamos a conocer y a entender que siempre debemos tener dentro de mi pieza gráfica estos elementos, que no tienen que ser tan textuales, pero sí deben ser comunicacionales y deben respetar el concepto creativo. Primero, es importante que todas las piezas que nosotros vayamos a desarrollar tengan un orden y dentro de ese orden se establece que tengan una parte de encabezado. Este encabezado no quiere decir siempre que esté en la parte superior, pero sí nos va a determinar cuál es ese elemento más importante y que en realidad es necesario para que al complementarse con las imágenes transmita el mensaje de una manera clara. Entonces, todo lo que nosotros establezcamos como la parte central y más importante la vamos a determinar como el encabezado. De segunda mano vamos a tener el cuerpo del texto. El cuerpo del texto puede estar compuesto por párrafos, por textos lineales, que pueden ser unos o varios, dependiendo el producto, la campaña que nosotros estemos desarrollando y el key visual. Este también hace parte fundamental de lo que nosotros debemos comunicar. Recordemos que es importante tener en cuenta que siempre en la parte textual debe haber algo que se destaque o en los textos, un titular o una parte principal del texto que va a ayudar a complementar la imagen y que conforman la parte comunicacional principal. Tenemos adicional el layout, que es básicamente la estructura gráfica y compositiva del anuncio. Es decir, el key visual de cómo van a estar dispuestos los elementos dentro de los formatos que vamos a trabajar, ya sean horizontales, verticales, de pronto sean ya audiovisuales, todos deben estar muy bien definidos y estructurados bajo este elemento. Como cuarto elemento de estructura tenemos el pie del anuncio. En el pie del anuncio generalmente es donde nosotros hacemos referencia a la marca o al anunciante. De esta manera también podemos identificar información como la página web, las redes sociales de mi marca, el correo electrónico, entre otros. Este es muy importante ya que nos va a permitir la identificación y retroalimentación del mensaje publicitario. Y por último, en sí vamos a determinar el mensaje. Es decir, ¿cuál es esa razón de ser? ¿Cuál es ese concepto creativo del anuncio y de la campaña? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué son aquellos elementos que quiero comunicar? Beneficios, producto, servicio, promesas, lo que el mercado dice, lo que el mercado necesita saber y el mensaje debe tener características unificadas para que haya unidad de campaña y respeto por la imagen corporativa.
Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de pieza publicitaria, debemos tener en cuenta estos 5 elementos como fundamento para la ejecución magistral y bien realizada de las piezas a construir. Toda pieza gráfica debe tener un pre, es decir, primero iniciamos con un plan o una campaña que se plantea bajo un brief táctico, unos objetivos, un mensaje bien claro definido y que va al siguiente paso con un key visual, de donde de allí desarrolla como base una estructura que se va a seguir esparciendo, reproduciendo, haciendo en todas las piezas gráficas de la campaña. Piezas gráficas, visuales y audiovisuales. Todo debe tener relación y unidad de comunicación. El mensaje y el quinto punto, que es creo que lo más fundamental porque se basa dentro del concepto creativo, debe ser y continuarse como el fundamento de existencia o la razón de ser de nuestro anuncio. De esta manera, establecemos que el mensaje siempre debe tener unas características que permitan ser efectivo. Esas características están dadas desde la pertinencia, es decir, cuál es esa técnica de comunicación básica que yo voy a expresar, a utilizar para comunicar, de la referencia del emisor, es decir, que se entienda quién es el anunciante y se identifique. Si yo veo un anuncio de Coca-Cola, ya sé quién es la referencia del emisor por sus colores, por su forma, por su mensaje, por su contenido. Estructural, que hace referencia obviamente a quien yo quiero llegar, escritural, perdónenme, es decir, como yo quiero comunicar. Icónico, que tenga un key visual bien definido, una unidad de dibujo, de gráfico, de fotos, de logo, obviamente representativo y respetuoso del manual de imagen corporativa, que se enfoque en realidad en las cosas positivas y que yo quiero mostrar del producto. Si yo quiero mostrar una característica específica del mismo, pues centrémonos en eso. No nos vayamos por las ramas, seamos inferentes en lo que nosotros queremos mostrar para que haya claridad en el mensaje y podamos diferenciarlo con la competencia. Hay un aspecto súper importante al cual deberíamos siempre acudir y es a la emoción. Cuando nosotros identificamos a través de elementos que llamen a ser emotivos, a través de marcas, a través de logos, a través de nombres, a través de slogans, podemos llegar a esa, además, obviamente, de utilizar de una manera clara el CTA o llamado a la acción, el call to action. Supremamente importante que sea claro. Es importante que sea artístico, que sea bonito, que sea entendible, que marque esa emotividad también con fibras sensibles de las personas a las cuales queremos llegar. Que sea directa y que sea fática, es decir, que tenga un respaldo y que le diga a nuestro consumidor quién es la marca, en dónde nos encuentran, cómo se comunican con nosotros, en dónde nos pueden seguir y a dónde nos pueden encontrar. De esta manera se hace un mensaje que llega ¿a qué? A buscar dos elementos básicos que son el anclaje y el relevo. Primero, el anclaje, que va a ser una imagen primaria que va a llamar la atención y que va a enganchar a el consumidor. Y segundo, un texto o un encabezado que resalte, que llame la atención,
pero que no sea más importante que lo que queremos en realidad, que comunique y que sea el gancho de atención con nuestro consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo siguiente. Chicos, cuando nosotros tenemos la posibilidad de un lienzo para trabajar, de generar un diseño de una pieza gráfica, debemos tener en cuenta qué es lo más importante de comunicación dentro del mismo y que no compita con otros elementos que están dentro del diseño. Para ello es importante tener en cuenta la estructura y cómo vamos a acondicionar y a colocar los elementos para que sean fáciles de comunicación. Adicional, y para poder transmitir todo este mensaje y todas estas estructuras de una manera acorde a la comunicación, acorde a la semiología, acorde a la semántica, es importante conocer los recursos gráficos que nosotros tenemos para el desarrollo de las piezas publicitarias. Y vamos a empezar a ver y a conocer un poco de esos elementos que nos van a ser sensibles para la utilización de la generación de los anuncios publicitarios. Bajo ellos empezamos nosotros a crear un estilo propio gráfico y de esa manera a hacer como esa marca intangible que nosotros le colocamos a cada uno de los elementos en lo que vamos desarrollando. Vamos a hablar un poco de las figuras retóricas, así como en la redacción o en el español tenemos figuras retóricas para escribir. También las tenemos en la parte gráfica para diseñar. Y estos están basados bajo el blog Pixel Creativo de 2014 como los fundamentales. ¿Hay más? Sí, hay más, pero vamos a conocer los fundamentales. Entendamos primero qué es la retórica. Y cuando nosotros hablamos de la retórica, estamos hablando de todas esas herramientas que nosotros tenemos como creativos para realizar un diseño. Recordemos que ser creativo no es solamente aquel que puede producir mensajes increíbles, mensajes que nunca antes han sido vistos. Ser creativo es dar respuesta a las necesidades normales con posibilidades diferentes que pueden marcar alguna diferencia. Recordemos entonces que esa retórica, como herramientas que vamos a tener a mano para el momento de enfrentarnos a un diseño, se convierten como en eso que nunca debemos olvidar en el momento de empezar. Y dentro de las figuras y dentro de la retórica, tenemos las figuras retóricas que nacen hace miles de años y que siguen teniendo claridad en la consolidación de la comunicación del objetivo que nosotros queremos transmitir. Las figuras, así como las del lenguaje, las figuras retóricas visuales, son propias del lenguaje, pero también nos aseguran una argumentación visual. Para ello, se hace importante empezar a conocerlas y a entenderlas. La primera figura retórica que vamos a conocer es la antítesis. Yo sé que en el español y en la comunicación tenemos esta misma figura. ¿Que se parecen? Sí, que tienen similitudes, obviamente, pero que vamos a expresarlas adecuadamente en la parte visual. Cuando nosotros llamamos o hablamos de la antítesis, estamos hablando de elementos opuestos o que se contraponen en una palabra, en una frase, en una imagen con un significado opuesto o contrario. Por ejemplo, esta imagen de un producto de verano, pues nos muestra un paraguas. Nos dice que estamos mostrando para el verano un paraguas. Queremos cambiar
el invierno por verano. Entonces, están manejando visualmente dos elementos contradictorios. Primero, estamos hablando fundamentalmente del verano, muestran una sombrilla que es de invierno, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte interna de la sombrilla se ve un cielo de nubes resplandecientes, despejadito, es decir, donde hay mucho sol. Esto sería una antítesis, la muestra o puesta en escena de dos conceptos opuestos en un mismo elemento. ¿Listo? ¿Claro este? Vamos al siguiente. El caligrama. El caligrama, yo creo que ustedes lo han utilizado mucho y hasta en el colegio nosotros nos enseñaban a utilizarlo de una manera manual. Ahora en los programas de diseño pues es muchísimo más sencillo de utilizar y es recurrir a las palabras, al texto, no solamente como un transmisor de mensaje escrito, sino que de componerlo de tal forma que se convierta en el arte de representar un contenido. En este caso, nos presentan una poesía de Borges, en donde unen uno de sus escritos y organizan la tipografía o la caligrafía del mismo para componer el rostro del autor. Y así, de una manera creativa, unir el concepto del escritor con el propio escritor y la comunicación que se quiere dar. El tercero es la derivación o paréquesis. Esta es cuando nosotros utilizamos varias palabras, varias imágenes, varias frases o varios elementos que tengan una misma raíz u origen. Esto se hace de pronto con variaciones de una imagen para que tengan el reconocimiento o el fundamento de lo que se quiere transmitir, pero que tenga una diferencia. En este cartel de los Oscars, muestran la estatuilla de los Oscars en diferentes trajes, diferentes actores, diferentes acciones que representan diferentes películas ganadoras a través de los 85 años de premiación de los Oscars en el ámbito del cine. Esto permite identificar con un solo elemento, que es la estatuilla dorada, que es el premio mayor, diferentes películas reconocidas y ganadoras a través de los tiempos. ¿Ahí qué hacen? Coger un elemento fundamental que le da raíz al concepto, en este caso la estatuilla, y hacer variación de las mismas para contar qué ha sucedido en, por ejemplo, los 85 años que han transcurrido. Otro elemento, otra figura retórica es la elipsis. Y cuando nosotros hablamos de elipsis, estamos hablando de omitir elementos o de quitar elementos a propósito. ¿Para qué? Para transmitir algo, para buscar que el cliente o que el consumidor tenga una necesidad de complementar. Por naturaleza, nuestro cerebro tiende a eso, a complementar lo que hace falta. Y aquí es reconocible y entendible qué producto estamos promocionando. Y bajo el término que ellos tienen del objetivo de campaña, lo hicieron de esta manera, omitiendo increíblemente lo más importante, que es la marca. Pero a través de la estructura visual muestran con otros elementos cuál es la marca que se está representando. Entonces, este es el uso de la elipsis. Otra figura retórica es el eufemismo. El eufemismo es cuando nosotros disimulamos o colocamos de una manera no tan directa o no tan agresiva la crudeza del mensaje,
la vulgaridad de las cosas, la gravedad visual o social que puedan tener los elementos de comunicación. En este, por ejemplo, las reglas de la atracción habla de aspectos muy duros que son, pues, no tan fácil aceptados, pero que lo hacen a través de muñequitos de peluches que de una u otra manera muestran de una manera explícita, pero haciéndolo un poco agradable al sustituir elementos que son de pronto un poco más agresivos si fuesen desarrollados tal cual como se hace o como son en realidad. Ese sería el eufemismo. El siguiente es el erotema. El erotema es cuando nosotros estamos formulando o utilizando preguntas que no esperan una respuesta. Es decir, usamos cosas o elementos visuales que dan fuerza y expresan una afirmación de una manera que de pronto el espectador, el lector o el receptor del mensaje no está esperando. En este caso, por ejemplo, la representación de la parte masculina de uno de los personajes más reconocidos dentro de la historia y el mensaje que ellos quieren tener. Aquí pues estamos hablando de un mensaje directo para las mujeres en el cual estamos con un mensaje de machismo dentro de lo que ellos quieren comunicar. Entonces estamos dando respuesta de una manera que no se espera. Si nosotros vamos a hablarle a las mujeres y de en realidad del machismo que están sufriendo, pues uno no espera que las vistan de hombres. Entonces, estamos dando respuesta a la comunicación de una manera inesperada, de una manera que da un golpe que es fuerte, pero que es contraria a lo que todo el mundo espera. El hiperbatón. El hiperbatón es cuando nosotros alteramos el orden lógico de lectura, apreciación y organizamos de una manera específica los elementos para que se entiendan, no se vean desordenados, pero se entienda el mensaje y no necesitan mucha comunicación textual. Esto hace una representación general de un concepto a través de imágenes. Acá tenemos el de una película que nos muestra diferentes personajes y momentos de la película. La hipérbole. La hipérbole, al igual que en la literatura, es una exageración y es cuando utilizamos elementos, perdón, elementos visuales exagerados para comunicar, como en este caso un súper exagerado tamaño de un teléfono público que pues nos muestra la comunicación. El humorismo. Utilizar de manera visual y textual el lado cómico o ridículo que nosotros podemos dar sin dañar la marca de el mensaje que queremos comunicar. Por ello es importante que sea sarcástico, que sea simpático, pero que no dañe la marca. La metáfora simplemente es cuando nosotros estamos utilizando una imagen para dar un significado trasladándolo a otro elemento. Por ejemplo, o cuando hacemos una comparación de cómo podemos reemplazar una imagen con otra para darle un sentido diferente. En este caso, la publicidad de Wright o de un cosito para matar zancudos o para matar insectos, Natural Protección es como si estuviesen espichando un sapito para que se coma los zancudos. Entonces,
Ahí hacen una metáfora, están transfiriendo el significado del elemento a otro de manera visual. Metonimia. Cuando nosotros hacemos una variación entre la relación y mostramos causa y efecto. Siempre que nosotros mostremos causa y efecto, estamos haciendo una metonimia. Por ejemplo, si nosotros mostramos en la película Scream, que ya sabemos que es la de el señor ese que va con la capa y con el cuchillo allá matando, y en vez de colocar algo más explícito de lo que es la película, del personaje, simplemente utilizamos el cuchillo. Estamos reemplazando un símbolo por otro, pero este está comunicando completamente lo que nosotros queremos transmitir. Entonces estamos transfiriendo el contenido temático o el concepto a un elemento asociativamente reconocible. La onomatopeya. La onomatopeya es el uso de texto para representar el sonido de algo. Entonces, por ejemplo, la Z, 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 Z es sueño, dormir, estar durmiendo. Aquí lo que hacen es simplemente muchas Zetas de dormir y las paran para que se despierten con Nescafé. Chévere, ¿cierto? Entonces, es utilizar textos que representan sonidos para expresar de manera creativa el mensaje que nosotros queremos transmitir. El oxímoron es simplemente mostrar cosas opuestas o conceptos opuestos de una manera u otra, buscando que el que está mirando o la persona que recibe el mensaje entienda cuál es el sentido que nosotros estamos dándole. En este caso tenemos en un ascensor, por ejemplo, en la puerta del ascensor cerrada tenemos la marca que nosotros queremos mostrar, que es la necesidad de cuidar el corazón porque debemos hacer ejercicio y porque, bueno, es un fortalecedor del corazón. Cuando se abre el ascensor, en la parte de adentro, en la pared, tenemos una imagen de una escalera. Entonces, estamos haciendo un sentido en el cual estamos forzando a la persona que ingresa, que lee primero el mensaje cerrado, ingresa al ascensor y dice, ah, ok, aquí lo que me están queriendo decir es que necesito usar menos el ascensor y más las escaleras para mejorar mi condición física y mi corazón. La prosopopeya. La prosopopeya es cuando nosotros le damos cualidades de persona o de humanos a animales, a objetos o a cosas abstractas. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo las mejores piernas. Estamos haciendo que la gallina que está mostrando sus piernas es Marilyn Monroe en una de las escenas más icónicas de la historia. Sarcasmo. Figura de burla, pero en este caso ya es más cruel, más mordaz, más directa, pues por ende, Dr. House creo que es el más indicado como ejemplo, y es mostrar de manera sarcástica lo que es y lo que quieren mostrar de manera burlesca, obviamente sin pasar o delimitar o romper ese límite de respeto con el consumidor. El símil o comparación, estamos comparando una cosa con la otra y esta la podemos utilizar muy fácilmente con la representación textual y visual de los elementos. De esta manera podemos utilizar la comparación entre enunciados e imágenes que pueden decir lo mismo o entre dos elementos comparativos visuales o con elementos comparativos textuales. La sinécdoque, que es la figura en la cual mostramos una partecita para hacer claridad del todo. Es decir,
nosotros designamos un todo por una partecita. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando al hombre araña cuando bota su telaraña, pero en vez de la telaraña está donando sangre. ¿Esto qué es? Una campaña. Ninguna parte dice que es el hombre araña, pero nosotros ya sabemos que es el hombre araña. Simplemente con ver una parte de su cuerpo, una parte, ya estamos generando todo el concepto diciendo todo lo que les acabo de decir. Esas son como las figuras retóricas básicas que debemos tener en cuenta para la comunicación. ¿Qué hay más? Sí, hay más que ustedes pueden mirar, conocer, investigar, pero que estas son las principales y las que han llamado siempre más la atención en la consolidación de las gráficas. Otro elemento que es fundamental dentro de la composición visual de las piezas es el color. Y cuando nosotros hablamos del color, recordemos que ya conocimos la teoría del color y la psicología del color. Y las dos van de la mano. ¿En qué? En la comunicación, porque a través del color vamos a hacer sensación, vamos a hacer comunicación, vamos a hacer impresión y obviamente es la manera como nosotros podemos percibir elementos, sentimientos y acciones dentro de la propuesta visual. Cuando nosotros hablamos de color, debemos tener en cuenta todo lo que ya vimos de teoría y psicología del color, resumida en esto. Bases de la teoría del color. Son reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir los efectos deseados mediante la combinación de colores o pigmentos. El círculo cromático. Se le conoce como una rueda de colores donde se encuentran de forma ordenada los colores primarios, secundarios y terciarios. El aspecto que más se destaca en este es que los colores que se visualizan en este círculo son los que percibe el ojo humano, de acuerdo con las diferentes tonalidades y matices. Escalas de color. Son conocidas por ser cromáticas, con color verde, azul, amarillo, etc. y acromáticas sin color, negro, gris. Y para que llegue a tomarse como escala es porque antes ha tenido una variación graduada de luminosidad, tono y saturación. Las escalas de color se entienden como monocromáticos, referente a los matices de un solo color; análogos, armonía en la que se incluyen 2 o 3 colores; complementarios, conocidos por ser un resultado neutral de una combinación de colores; triada, cuando se utiliza del círculo cromático una combinación de colores que da un triángulo equilátero, es decir, colores equidistantes entre sí. Bueno, este es un resumen a grandes rasgos de lo que nosotros vimos y conocimos de la teoría del color y de la psicología del color. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la parte de manual de identidad corporativa y manual de identidad corporativa? Ok. Entonces, los invito a que si no se acuerdan muy bien, revisen el material de la guía número 4, que fue donde vimos todo esto. Vamos a ver el resumen ahora de la psicología. Significado de los colores. Amarillo. Se trata de un color popularmente que simboliza el optimismo, la juventud, la autoestima, la seguridad, la amistad, la creatividad y la extroversión. Al igual que el rojo, es un color que llama la atención. Aunque utilizado en exceso, puede ocasionar fatiga visual. No obstante, no todos son cualidades positivas, ya que también posee ciertas connotaciones negativas. Puede percibirse con miedo, advertencia y engaño. Además, habitualmente se le relaciona como símbolo de la mala suerte. En marketing y publicidad, por ejemplo, se utiliza como color de fondo para algunas marcas que pretenden transmitir felicidad, optimismo y positivismo. Rojo. La energía, la supervivencia, aporta emoción, valor y fuerza.
Naranja, el éxito, la creatividad, el entusiasmo, el calor, la calidad y anima además a mantener cierto equilibrio. Verde, sensación de paz y armonía, frescura, ponderación, conciencia, seguridad y anima el descanso. En marketing y publicidad suele utilizarse en marcas vinculadas a la ecología, al medio ambiente y a la naturaleza en general. Marrón o café, la seguridad, la comodidad, la sensación de calidez, apoyo y confianza. Azul, el color de la comunicación, de la confianza, la paz, la estabilidad y la armonía. En marketing y publicidad se considera que el color azul aporta sensación de confiabilidad y también de relajación, seguridad y calidad. Rosa, es un color que relaciona la feminidad, pero también se asocia al amor, a la pareja y a la sexualidad. Blanco, luminosidad, limpieza, pureza, claridad, inocencia. Negro, eficacia, seguridad, elegancia, poder, glamour y sofisticación. Violeta o púrpura, asocia con la psicología, con la espiritualidad, la verdad y la calidad. Gris, se asocia a la neutralidad y al equilibrio. Bueno, entonces básicamente 2 elementos que son fundamentales. Quiero y les voy a compartir en el grupo de WhatsApp unos enlaces de unos videos para que se acuerden de todo lo que vimos en el componente 4 de la guía 4 y cómo es importante que lo recordemos para esta parte de la composición gráfica. Hasta acá es la temática 1, la primera parte del desarrollo de piezas gráficas. Nos falta y en la próxima semana, a inicios, antes de que se nos acerque tanto la fecha de entrega de nuestra actividad, vamos a ver la segunda parte de esta temática, que la estamos estableciendo en saber y conocer qué es la composición gráfica y cómo se hace la composición gráfica. Para ello debemos reconocer las leyes de composición, qué son las secciones áurea, qué son los layouts, las tipografías y cómo se fundamenta el desarrollo de las piezas en el bocetaje y la construcción. Por esa razón, mientras llegamos a esa segunda parte, es importante que ustedes revisen, miren, entiendan cada una de estas figuras retóricas visuales, que se acuerden de toda la parte de la teoría del color, de la psicología del color. ¿Para qué? Para que podamos conjugar de manera adecuada ahora las leyes de composición y de cómo debemos en realidad organizar los elementos visuales dentro de las piezas publicitarias para que comuniquen adecuadamente. Ya para finalizar, voy a contarles cuál es la actividad para que ustedes sepan qué deben hacer, pero recuerden que es importante desarrollarlas luego de conocer la segunda parte de composición. La evidencia del GAS 5 2913-01077, actividad 1, evidencia 5, bocetos de piezas gráficas, nos dice: para esta evidencia se requiere que se realicen los bocetos. Ojo con eso. Es muy importante para que ustedes sepan que son bocetos. Los bocetos de las piezas gráficas. No estoy diciendo los diseños en programas de diseño. Estoy diciendo los bocetos de piezas gráficas para la campaña que se viene desarrollando para la MIPYME, integrando textos, elementos analizados en el brief. Se debe tener en cuenta el componente formativo de diseño de piezas gráficas y se solicita lo siguiente: crear los bocetos de las piezas gráficas de acuerdo a lo consignado en el brief, es decir, a lo que está en el plan de campaña diseñado. Debemos integrar estrategia creativa, donde está el concepto creativo,
textos, imágenes y gráficas. Gráficas entiéndase por vectores y por fotografías. Adicional, debemos desarrollar las siguientes piezas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Un key visual en formato 3:4. No se estresen que ya les voy a aclarar qué son todos esos formatos, aunque ustedes ya saben qué son las proporciones de estructuración, ya las vimos cuando vimos la parte audiovisual, pero adicional les voy a hacer un recorderis. Un póster en formato A3. Un banner para internet de 900 por 200 píxeles. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno de los elementos está alineado para diferentes medios de publicación. Unos escritos o impresos, otros visuales o digitales, que son importantes a determinar. Una publicación para Instagram, un anuncio para Facebook, obviamente todo dentro. Uy, este rosado quedó terrible, dime, Carolina. Es que me perdí. Hay que hacer los bocetos, pero entonces son bocetos de esos 1, 2, 3, 4, 5. Ujú, O sea, son 5 diferentes. sí, Ok, ya es perfecto. vale. 5 bocetos. Un boceto de un key visual, un boceto de un póster o un afiche, un boceto de un banner para internet, un boceto de una aplicación para Instagram y un boceto para un anuncio de Facebook. Recuerden, y aquí vuelvo y hago claridad, el anuncio para Instagram no es el mismo para Facebook porque los objetivos de comunicación de cada uno de los medios es diferente. El banner de internet debe comunicar algo diferente, así sean de la misma campaña. El póster tiene un objetivo de comunicación diferente y el key visual es ese que nos va a dar la pauta y composición de lo que vamos a hacer en toda la campaña. ¿Qué debemos hacer? Desarrollar los bocetos de estas piezas. Carolina nos dijo que eran 5. Sí, señora, son 5 piezas gráficas que se van a desarrollar. ¿Qué deben hacer? Crear una presentación atractiva y llamativa teniendo en cuenta el concepto de la campaña y la identidad corporativa. Presentarlos en formato PDF a través del LMS. Esta no la vamos a sustentar. ¿Listo? Solamente vamos a presentar las piezas, me las van a exportar en PDF, los bocetos, y me las van a entregar en la plataforma Sayuna. ¿Qué deben entregar? El diseño de los bocetos de las piezas gráficas de la campaña en formato PDF. Extensión libre, igual les va a salir pues 5 elementos y lo deben entregar en bocetos de piezas gráficas en donde corresponde el espacio de nuestra evidencia. Esta actividad empieza esta semana, tiene fecha de entrega el 16. Vayan pensando cómo pueden, vayan estableciendo obviamente bajo el plan de campaña, bajo los briefs, el concepto creativo que van a trabajar y vayan pensando en qué quieren hacer. La próxima semana, si Dios nos lo permite, nos vemos el martes para que ustedes tengan desde el martes hasta el día domingo para la composición gráfica y el desarrollo de los bocetos de las piezas gráficas y las puedan entregar de una manera ideal, acorde a lo solicitado. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Una última pregunta, profe. Claro que sí. ¿Los bocetos se tienen que hacer de forma virtual o se pueden, digamos, hacer a mano, dibujado? Gracias por esa pregunta, Carolina. Cuando nosotros hablamos de bocetos, el boceto es el pre, el antes de. Entonces, estamos hablando que un boceto es el rayar en una hoja para
hacer un pre a el producto final. Entonces, si el boceto es manual, si el boceto es hecho en una hoja en donde podemos definir, ya cuando veamos la parte de composición, definimos cómo se expresan los elementos y cómo se entregan los elementos dentro de un boceto. Entonces, no se estresen por el momento en pensar más allá del concepto creativo, ya que les voy a decir cómo se hace un boceto en nuestra próxima sesión. Por lo pronto, es a mano. Gracias, profe. Vale, Carolina. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ah, profe, qué pena. O sea, los dibujamos, le tomamos, digamos, un pantallazo o bueno, una foto y los mandamos como PDF, ¿sí? Sí, señor. Los pueden escanearlos con el celular, pueden tomarle fotografía con el celular y exportarlo o guardarlo como PDF para que sea fácil de revisar. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, Dime. buenas noches. Uno puede utilizar, obviamente, lo que nos mostró ahora, los tipos de publicidades que se hace, por lo menos la de la gallina, que hacía como Marilyn Monroe. Uno puede, en base a la marca, uno puede utilizar, digamos, como le digo yo, El son 5 recurso, piezas, ¿no? sí, El key visual. ¿Se puede uno basar, digamos, por lo menos en un tipo de mensaje así o puede ser diferente? claro, Parecido, puede pero ser no. así. No obviamente igual, obviamente, pero sí pueden utilizar, obviamente la idea es que utilicen los recursos visuales. Ya me encanta que están pensando en las figuras retóricas visuales para poder dar a conocer su concepto creativo y eso me parece genial. Entonces, sí deben tener la consolidación, obviamente, de una sola figura retórica en todas las piezas. No es que me van a colocar una en cada pieza porque entonces vamos a perder la unidad de Eso campaña. se pierde lo que es la campaña en sí. Sí tiene que ser como alineado al mensaje, pero que muestre algo diferente, ¿no? Digamos como Con creatividad. eso, la creatividad, la imagen. Listo, bro. Sí, muy bien. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas, con esto y el primer abrebocas de lo que es la bocetación de piezas gráficas, damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Nos vemos, si Dios nos la permite, el día martes para poder aclarar la segunda parte, continuar con la presentación de bocetos y cómo se hace el diseño de las piezas gráficas. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, buena noche, que estén muy bien. Ah, profe, que descanse. Gracias, lo mismo.